Yo iba a decir que comienza historias oficiales, pero no son historias oficiales. No. ¿Cómo que no? No. ¿Qué hay entonces? La nariz Que blanca. ahí dice, More, de ¿lo la tenés ansiedad. Pone el brazo que viene. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Tomo Bártulo para olvidar falopa. Me fumo un par de porros para olvidar la manija. Bueno, estoy contenta porque el día de hoy vamos a tener bastante compañía para hablar de esta cosita. Porque es algo que lo veníamos manejando desde antes de lo Afisi y tuvimos que postergarlo una semanita. Esa es la realidad. Pero pegó igual. Sí, sigue el efecto para mí. Sigue, de hecho yo la volví a ver. Yo entré en abstinencia, digo eso nada más. Porque la vi antes y dijeron, Claro, ¿no para qué no claro, claro. Bueno, Ya estabas dale, listo, dije. vos ya Y estabas Brian, listo, ready para la acción y... Vicky acaba de decir lo que hizo. Y vos no dijiste, volviste a verla. voy de nuevo. No, tampoco la pagaba. Ah. Bueno, Culpable, totalmente culpable. Es el sano del equipo. Eso es lo que genera las adicciones. O sea, no Claro. te va a pegar como la primera vez. No funciona así. Ahí está, bueno, muy bien. yo la vi 2 veces. ¿Ves? Ahí está. Toda esa salubridad de Brian es lo que no Desperdiciada. sucedió con Vicky. Bueno, el título es Conversaciones con un asesino, las cintas de John Wayne Gacy. Hay que decir, había justamente otras tapes en Netflix de otros asesinos. Por ejemplo, están las cintas de Ted Bundy, que es algo que yo nunca vi. Y la verdad que debo saldar esa deuda, pero bueno. ¿Y la peli con Zac Efron? Zac Efron, justamente vamos a mencionar un poco eso, ¿sabes Claro, por yo qué? le pongo Efron como Nora. Sí, no. Es creada por Joe Berlinger, que justamente hizo Ted Bundy, la de Zac Efron, que es como la ficción sobre el tema, pero están también las cintas de Ted Bundy, que es un documental. Ese es el que, por lo menos, yo no vi Fueron los ninguna de primeros las que dos. vi que aparecieron por ahí. Exacto, claro. Había empezado con él y me lo perdí. ¿Vos lo viste? No, sigue estando ahí. Lo que pasa es que siempre... Bueno, uno siempre- nunca puede, no sabe no es que tarde, se no puede es tarde. ver. El tema fue la curiosidad de decirle, a ver, le voy a dar play a algo en lo cual voy a escuchar a alguien hablando. Claro. Quizás no en el formato cómo van a llenar la parte audiovisual, Ujú. pero bueno, después de lo que hicieron ahora, digo, bueno, capaz que habilite Tiene eso. razón Brian, porque muchas personas, y me incluyo justamente, era como, salieron las cintas de Ted Bundy y digo, ¿qué van a hacer? Los audios. Pero ahora, ya viendo otro contenido y viendo de qué se trata, seguramente vayas y consumas de la buena. Y sí, puede ser. Bueno, justamente lo que hizo fue Paradise Lost. Ya lo hablamos de él justamente porque hizo el documental de Jeffrey Epstein, hizo Asesinato en Times Square también y la del Hotel Cecil. O sea, por eso ya habíamos hablado. Es como un habitué de esta columna. Nuestro proveedor es. Claro, un dealer. Es un Vuelve. dealer. Mirá es que traje. Exactamente. La D es de director, no. Llegó el tío. La D es de dealer. Bueno, y lo que nos va a contar es la historia de John Wayne Gacy, que es un hombre nacido en Chicago, en Illinois, el 17 de marzo de 1942, que fue un asesino en serie de Estados Unidos. Acá lo interesante es que no vamos a partir de... Hay otros documentales que son sobre casos. O que no te revelan el asesino en serie hasta avanzada la serie, ¿no? Digo, Night Stalker, vos podías saber de quién hablaban, podías investigarlo, pero si no querías, vos empezabas a ver el documental y se trataba sobre crímenes hasta que descubrían quién era. Y lo mismo con otros. Digo, hay un montón que son el caso Watts, el caso esto, el caso aquel, el caso... Un montón de cosas. Pregunta antes de continuar. Me interesa saber sus opiniones. En estos documentales, docuseries, cuando van a hablar, ¿ustedes dejan que la información les llegue con el documental o son de ir buscando algo previo, refrescar algo de data? No. No, O a mí- o después sí, evidentemente. No, a mí solamente si me interesa el tema. Por ejemplo, con el Cecil Hotel, en realidad donde yo fui, hacia mi parte nerd, fue a ver la chica en sí y la enfermedad en sí. Y me alejé de todo el discurso de lo que fue esa serie. Pero, Claro. pero antes, durante o después. No, después. Después que lo viste. Yo Está bien. antes, Esa no, era... antes no, porque quiero ver cómo manejan y si me genera ese interés, voy a ver qué onda Ahí está. más. Sí, pero... ¿Vos, Vicky? No. Yo trato de no saber antes de que el documental me lo muestre. Y de última, después lo que hago es tratar como de ir a completar con algunas otras cosas así como medio curiosas. Por ejemplo, hoy traje cosas que no están en el documental. Porque me parece como, bueno,
qué sé yo, buscas un poquito más sobre la historia, si te gusta alguna declaración, porque justamente acá son las cintas de John Wayne Gacy, que son, no sé, 90 horas de grabación de una entrevista en particular, pero quizás él dio otras entrevistas en otros contextos, o hizo otro tipo de declaraciones, o publicó cartas, o lo que fuera, y esas cosas por ahí, si no están en este documental, puedes encontrar información muy interesante. Entonces eso por lo menos a mí me interesa. O de las personas que participan también. Me ha pasado de buscar en otros documentales, no sé, habla la hija de tal. Entonces, bueno, ir a buscar entrevistas de la hija de tal y encontrás muchas más cosas de lo que ves en el documental. Eso sería lo ideal siempre, Sí, recomendable. Y por lo menos me divierto más O si con hay la sorpresa. Claro, si hay una lucha o un activismo o algo, decís, bueno, a ver, ¿cómo Claro, siguió incluso esto? para saber Claro. qué tanta de la información que nos brindan es, digamos, es completa o es certera, porque también no olvidemos, son contenidos audiovisuales, O no lo tiene por qué mismo, ser la verdad si absoluta. ves algo que por ahí no es actual y estás viendo algo de X momento, podés ir a ver qué pasó ahora o cuáles son las novedades, cosas así, o cómo se actualizó el tema. O por ejemplo, con lo que son los nuevos documentales que piden como... Al final te dejan por ahí un contacto en donde comunicarte si tenés información de algunas cosas que son inconclusas. No llamo, Diego, ¿cómo voy a llamar? Hello. Re caro, aparte. Claro. No sé nada, solo quiero saber. ¿Alguien llamó? Claro. ¿Dan algo a cambio? Claro. Pero bueno, esas cositas está bueno investigarlas. Bueno, este hombre, lo que nos va a empezar a contar el documental es interesante porque vamos a hablar de cosas que ya hablamos, en realidad, como cuestiones temáticas que ya hablamos. La investigación empieza por la desaparición de un joven que se llama Robert Pist, que llama la atención, desde mi punto de vista, llama la atención porque era un pibe laburante, blanquito, que, digamos, vivía como en los suburbios, laburaba en una farmacia. Digo, nada como... no era un... Tranqui. Era un pibe bien, entre comillas. La policía de Baltimore no le hubiese hecho nada. Un hombre cualquiera. Y justamente desaparece. Claro, un tipo común, un pibe, que desaparece. Y lo primero que hace la policía es creerle a la familia que este chico no es un chico que desaparecería así de la nada y que evidentemente algo le pasó. Un Esto runaway, como es le como decimos. clave esto, porque gracias a que la policía le da bola inmediatamente, es que empiezan a investigar como alrededor y hay como muchas cosas que tienen que ver con yo creo que son ciertos planetas alineados que se dieron para que se desenvuelva la captura de este hombre y cómo se fueron dando las cosas. ¿Por qué digo? Primero, porque este chico tenía una compañera de trabajo que para mí estaba re enamorada de él. Para Ah, mí, mirá. re. Dice, yo tenía puesta su campera. Dale. Amiga, dale. ¿Dónde estuvieron la noche? Digámoslo. ¿Dónde se quedó? Le pediste prestada la campera. Estás chichoreando, ya lo Mira sabemos. vos. Bueno, esto se va a revisar entonces los Y pasillos. sí, de la red. Sofi, por favor. ¿Me prestaste campera? Dale. Chicas, por favor, ¿quién no lo hizo? Pedir el buzo, pedir la ¿Me prestás campera. el buzo, Diego? Me prestás el buzo, dale. Ah, ya está. Hoy no traje abrigo. Haceme. Mirá que sí, claro. Y sí, vos no importa, vos tenés un buzo, te lo sacás, lo tirás por ahí, pedís el buzo prestado. O sea, es la movida. Bueno, y gracias a eso, gracias a que esta chica de alguna manera tenía buena onda con este pibe, terminan sabiendo quién fue la última persona que habla con él. Que podría haber sido, podría haber estado en un punto ciego de la farmacia y podría no haberlo visto nadie. Hablar a este chico con John Gacy, vamos a decirle. Y sí, alguien lo vio. Esta chica lo vio y a partir de ese momento todos los ojos apuntan a este hombre. Y ahí es donde se empieza como a abrir una caja de Pandora, porque este hombre que vivía en otro estado... Perdón, Vicky, si querés simplificarlo, podés decirle pogo. Poco. Pero yo tengo una objeción con respecto de eso. Ahora Yo lo también vamos tengo a- una objeción con ahora lo- respecto a eso. Ahora lo vamos a desarrollar, pero... Y a partir de ese momento justamente se abre como una caja de Pandora y se descubre que este hombre que estaba en otro estado tenía un prontuario en otro lugar que tenía que ver justamente con haber abusado de un menor de edad, que es medio que
termina de cumplir su condena en otro estado para intentar tener como una limpieza en su pasado, Entre ¿no? Como que nadie le pregunte nada. Claro, entre paréntesis, hay que entender que en Estados Unidos justamente son estados diferentes y las leyes de un estado al otro en algunos casos son muy diferentes o caduca. Por eso también hay un organismo federal de investigación y ahí el de cada estado. Es decir, si vos tenés una condena en un estado y te vas a otro estado, probablemente no tengas que ni cumplirla o te olvidás, queda atrás en el pasado. Así que también justamente es lo que hizo este tipo. El primer allanamiento que hacen a la casa de este hombre, como en las primeras sospechas, lo que terminan encontrando son un montón de cosas como muy creepy que tenían que ver con elementos que tenían que ver con su condena anterior, que tenían que ver con cuestiones de sodomía y cosas así. ¿Lo digo yo? Decilo. Tiene un dildo de 1 metro. Sí, literal. Es literal. Me hizo mal verlo, pero tenía Ay, esposas. cómo transpiré de mal. repente. No, tenía esposas, cosas así como que tenían que ver con una cuestión sexual, entre comillas, atípica, y tenía como una casa decorada de una forma muy extraña, Muy raro. muy rara, llena de payasos y qué sé yo. Bueno, este hombre quedó en la mira y lo que hacen, digamos, lo que vamos a tener es el testimonio de todo el grupo de investigadores que lo persiguió desde ese primer minuto hasta el momento en el que él colapsa y confiesa, y van a contar como el día a día de estas persecuciones o este seguimiento, que ellos lo que dicen es que hicieron un seguimiento abierto, que es decir, nosotros vamos a espiarte, como le avisan a él que va a tener 2 policías que lo van a estar siguiendo 24/7 para lograr como un desgaste emocional. Sí, un cansancio. Polémico, para mí. Pero Sí, pero depende justamente el análisis que hagan desde la policía o desde quien investiga. pero porque digo, lo quería seguir 24/7, lo hubiera seguido el primer día, que justamente te bueno, lo perdiste. claro, está el bien. día que fue a depositar el cuerpo está a bien, otro lado, no lo seguiste, Ahí tenés amigo. razón, pero digo, es como, también puede ser, a este no le funciona que lo persiga a escondidas y a este le funciona que le diga en la cara, te voy a investigar todo el día. Entonces, es interesante como posibilidad. Bueno, y lo que van a hacer es justamente contarnos un poco sobre el pasado de este hombre. Intentar como reconstruir su historia e intentar explicarnos cómo se vinculaba él con otros hombres jóvenes, porque tenía como una especie como de empresa que era de mantenimiento y construcciones y cosas Un emprendedor. así. Era un emprendedor que contrataba un montón de pibitos jóvenes, medio que venían de la calle o de lugares así como medio como desplazados y qué sé yo, qué sé cuánto. Esos eran sus empleados y ellos como que tratan de contar cómo se vinculaba con ellos hasta que se revela la verdadera cuestión. Son 3 episodios de 1 hora cada uno, están en Netflix. Y antes de como revelar la cuestión, yo quisiera saber cuáles eran sus primeras impresiones de estos episodios. Pues a mí, desde mi punto de vista, se me hizo un poquito largo. Quería como que deje de darle vueltas y llegue al eje, pero cuando llega... Sacude, sí, cuando como, llega, ok, o sea, decís, ok, ¿no? La última media hora de todo el documental. No digamos. quería tanto. Claro, no sí, quería tanto. bueno, no, es eso, pareciera que durara 6 capítulos, no 3, Claro. porque tiene eso, de tanta información. Y creo que la parte cuando empieza va muy lento y van buscando, por ejemplo, hay planos y todo más de la policía, hacia la representación, ¿no? De la policía persiguiendo al muchacho acá y allá. Contámelo directamente y ya está. Hace foco en otra cosa, porque creo que cuando pega el giro, dices, pará, esto está re interesante. Claro, Esto es, y claro. se pone súper oscuro. Yo lo que y creo es que empieza- fue todo tan en 10 días Sí. que necesitaban como magnificarlo un montón más el recorrido. Porque en realidad el recorrido fueron 10 días. Fueron Sí. 15 días en los cuales se descubrió todo. Todo. Entonces, quizás contar esos 15 días no era tan... No es sé. relevante para lo que es la historia en Entonces sí. fueron como al pasado y qué sé yo. A mí me dio, no sé si comparten esto, me dio la sensación de que justamente es como que empieza tomando, o es como que va preparando cierta velocidad. Es como que ves andar, se va andando, y de repente ser. todo empieza a tomar cierta velocidad hasta que vos decís, cuando llegó a ese final, iba como más al palo el documental, ponerle la última hora Sí. o el último episodio donde ya te cuenta toda la barbaridad que sucedió, pero te va preparando. No te empieza a contar todo como con cierta como vertiginoso.
Entonces me dio la sensación que está pensado justamente en hacer algo así y en ese Puede ser. sentido da resultados siempre y cuando no tengas ganas de que más o menos el primer O episodio no te cuente un conozcas poquito la más. historia. Si conoces la historia, medio que no creo que te aporte demasiado. Más que por Ahí ahí, está. Bueno, ahí un está poco del también. perfil del tipo. Justamente esto que tiene que ver con las cintas. Acá esto me parece interesante igual, porque están usadas con moderación. Sí. Parece que están usadas como en el momento justo. Digamos, no se engolosina con solamente dejarlo a él hablar. Hay intervención de los investigadores, porque yo creo que en este caso en particular, algo que suele interesar de los asesinos en serie es cuando ellos cuentan por qué hicieron lo que hicieron, o intentan contar por qué hicieron lo que hicieron, o cuentan cómo eran los crímenes, ¿no? En este caso hay como una personalidad de un tipo que siempre en realidad está negando lo que hizo y que se excusa todo el tiempo. Entonces no sé si era tan interesante 3 horas de escucharlo hablar boludeces, sino como contraponerlo a la mirada de los investigadores y a la mirada que para mí es la más interesante, que es la de su propio abogado. Sam Amirante se llama su abogado, que era un abogado como... no sé, muy primerizo se puede decir. Creo que fue su primer cliente, John Gacy, en la primera consulta que le hacen. Y la verdad es que después tenía como una carrera bastante breve cuando todo esto estalla y John Gacy lo llama justamente y le confiesa todo. La primera persona que le confiesa todo es a él. Es muy Que interesante dice cómo una lo cuenta. dice una frase hermosa que es: envejecí muchos años esa noche. Que me Ah, sí, parece tremenda. espectacular. Y ahí es donde para mí toda la historia empieza a tomar sentido. A partir de que estos policías que lo persiguen entran a la casa, sienten un olor extraño, intentar lograr que haya un nuevo allanamiento, ya sabiendo a dónde ir a buscar y todo lo que encuentran cuando empiezan Todo a eso para buscar, mí ¿no? está relatado perfecto. Para mí eso como que está te perfecto. mantiene en vilo para entender, decir, che, Sí. está pasando todo esto y te va reflejando en la palabra de los propios Sí. detectives. Ellos sabiendo justamente que todo se sabía, pero no podían lograr que Claro. que se avance en la investigación y finalmente que encuentren o no Y los cuerpos que había que lo encontrar. que termina de suceder es que encuentran efectivamente en un sótano pequeñito que él tenía, pequeñito, digamos como de baja altura que tenía él en su casa, empiezan a encontrar cuerpos. Y ahí es donde para mí el documental se vuelve una locura por Sí. completo, porque no saca, empieza diciéndote, y pude testear reacciones de otras personas, La por familia. eso lo vi 2 veces. El momento en el que empiezan a decir, bueno, encontramos 6 y ninguno encima es Rob Peace, que es el que estaban buscando. Bueno, 15. No, tremendo. Bueno, 20. 33. O sea, como una locura abajo de del casa. sótano de su casa, que es... Tuvieron que tirar la casa abajo, levantar el piso y empezar a rastrear porque era una cosa... Era un cementerio, Y además literal. podrían haber sido más. Podría- Eso es una locura. Dicen que fueron un par más que cuando se termina, justamente se queda sin lugar. Lo que hace es empezar a tirarlos al río. Por eso a Robert Peace lo terminan encontrando en el río a él y no justamente enterrado. Y a mí lo que justamente me interesaba de esto es cómo marcar la diferencia entre él, que desde 1972 hasta el 78 estuvo matando a 33 pibes. Nadie nunca se enteró, nadie nunca los buscó, porque eran un perfil de varón, que eran varones en general adictos y trabajadores sexuales que estaban escapando de sus casas y que vivían como en esta marginalidad. Como en un momento hablamos de... Justo, ¿cuántas veces lo hablamos acá? Cuando hablamos del Destripador de Georgia y era como clarísimo. Hay gente de segunda que no le importa a nadie realmente. Entonces el tipo mató 33 personas entre el 72 y el 78, es un montón de años. Nunca nadie lo buscó hasta que desaparece un pibe que en realidad no encaja en el perfil. Porque estaba laburando en una farmacia y porque vivía en una casa común y corriente y no tenía una familia que lo estaba buscando y una policía que no le decía, como a todas las otras familias de las 33 personas, ya va a volver. Tu pibe, los pibes hacen eso, se van y vuelven. Como la diferencia, me parece que ahí está la clave. Pogo. Bueno, ahí creo que la objeción que tenés vos, Vicky, yo coincido. Si es me parece que lo que explica el documental es que Pogo, el payaso asesino, es como algo muy tendencioso, ¿no? Es como sobreinterpretar demasiado. Lo que entiendo es que él tenía como una obsesión con los payasos, y esto es algo que por ahí no cuenta el documental, pero que es que cuando estaba en prisión
pintaba óleos y pintaba óleos de payasos y también lo pintaba a Blancanieves y pintaba a Jeffrey Dahmer, el otro asesino. O sea, date cuenta, ese hombre no puede salir de prisión. Y como que decía que ese payaso era como su alter ego. Pero si vamos al caso, él no asesinó a nadie vestido de payaso. Por lo menos no dicen yo eso. Cuando era chico tenía la historia de Pogo el payaso asesino, que era un tipo que disfrazado de payaso Atraía mataba a los niños, niños. jóvenes, adolescentes y bla, bla. Resulta que la historia dice que nada de eso ocurrió. Y justamente la objeción es, Era un en el demócrata afiche, claro, en el afiche tenemos a Pogo el payaso asesino. La historia nos marcó como el asesino serial que era Pogo y resulta que... Bueno, pero quizás no lo hubieras visto si no tenía la imagen del payaso. Y probablemente. Sí, es probable. Por otro lado, yo creo que son esos momentos en los cuales decís, no quiero más información. Sí, basta. O sea, si este muchacho estuvo trabajando de payaso, y ya sabemos dónde trabajan los payasos, ok, listo, suficiente. En el Congreso. Sí. No quiero completar la información que falta, la dejamos ahí. No. Porque creo que es bastante brutal todo lo que se va hablando. Es muy tremendo. Y el testimonio de él, yo creo que es clave Sí. también hasta el final que Sí. decís... Era un monstruo, no, era un verdadero claro, monstruo. o sea, es un sociópata y ahí lo tenés. Era terrible. Todo lo que él dice es terrible porque es muy mentiroso, porque siempre se excusa y cuando ya no tiene otra, dice algo muy sobrador para intentar siempre ganar el tema, siempre ganar la Hay discusión. un testimonio de, creo que era, no sé si fue un amigo de él de más chico, Uy, es tremendo. que dice, él nunca tuvo sentimientos. Lo dice por ahí, en algún momento. Es el mismo chabón que cuenta justamente su experiencia como hombre abusado. Para mí No, es... no es el mismo. ¿No es el mismo? No es el mismo, es otro. Que lo conoció él antes, muchísimo tiempo antes, no sé si en la secundaria, preparatoria, por ahí. El que lo conoció en la cárcel. Y dice, El que lo conoció en la Ah. cárcel. una persona dice, es un tipo que no tiene sentimientos. Sí. Y ahí decís, ok, listo, ya está. Estamos ante un sociópata que no le funcionan ciertas cosas. Y si no lo agarrás, es... Y otro subtexto para mí maravilloso del documental, que me hubiera gustado que ahonden más, pero está bien igual que lo dejen ahí expuesto, es todo lo reprimido que él tenía en la cuestión de la homosexualidad. Digamos, eso me parece un temón, porque él, digamos, se autollamaba bisexual. Él decía que los homosexuales se podían enamorar de hombres, pero él no se enamoraba de hombres, simplemente tenía sexo con hombres. Y que él despreciaba a los homosexuales. Entonces, ahí hay como un juego mental que claramente él tenía. Hay una cuestión que no podía soportar su propia homosexualidad, que es increíble. Esa parte me parece Sí, tremendo. tremenda. Tremendo. Qué lindo hubiese sido que continúe Mindhunter y que empiecen a indagar sobre este tipo, ¿no? Bueno, o quizás en la película. La de Mindhunter. Y van a hacer la película de Mindhunter. Ay, me vuelvo loco. Bueno, antes de cerrar el bloque, no censures la palabra de Morena, Gustavo, porque la vio. Claro. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Eso, me pareció que contaba bastante bien y que era interesante, que te atrapaba y no te tiraba todo de una. Sí, como dijeron que al principio es un poco lenta, como que por ahí repite mucho lo que van contando todos los policías que lo seguían, Sí. pero que después está buena y nada, el tipo es un loco. O sea, no hay mucho para decir de eso. Y sí, de esto de lo que él decía que era bisexual y todo, no, que también, que en un momento entrevistan habla una que creo que es Sí, defensora. una activista. Sí, Mm. que eso también, o sea, como que después al final que llevan diciendo que bueno, que él mataba a estos por todo el tema con el padre. Sí. Y como que dejan de lado todo esto de la homofobia un poco también, ¿no? Sí, es Que, cierto. O sea, él era era totalmente homofóbico y de eso como que al final no dicen nada, dicen, no, bueno, los mataba por su relación con el padre. Sí. Y como que queda un poco capaz Podrían haberlo eso. desarrollado bastante más. ¿Viste, Brian? Sí. Qué lindo cuando More vio el contenido y participa. Qué bueno estaría, ¿no? ¿Así era cuando estudiaba en la escuela? ¿Cuándo estudiaba? ¿Cuándo estudiaba es la pregunta? Ah, no, mirá. Qué mal. ¿Está bien o no? Objeción. Mirá si... Para mí suma eso. Sí, Avanti, que es por ahí. sí, está bien. Y bueno, la traemos los viernes también. Ahí va. Sí, Me bueno. Sí, gusta la lo actitud. sumamos. Bueno, es cuestión de empezar a pensar estrellas. Y yo estaba pensando en 3 o 4, no sé, Brian. Ah, mira, te que imaginaba siempre- más corajuda. No, más no. ¿No? Más no. 4, no, porque ¿no? 4 cuatro como- sí, creo que suma muchísimo lo que es el testimonio de él, que se escucha bien y creo Sí. que está bien compaginado con toda la historia. Le sacamos estrellas porque sí, es medio un embole el comienzo. No entendés para dónde va.
aparte arranca con, o sea, empieza con el audio de él. Entonces es como Sí. decir, bueno, aprovechá ese golpe inicial que estás Sí. dando y se ameseta Sobre después. todo que cuando ya se desata todo lo que tiene que ver con la investigación, como ese momento que vos dijiste de que ya tomó velocidad, cada vez que vuelve al pasado me quiero morir. Es tipo, ya está, ya no vuelvas más porque quiero estar acá ahora. Quiero Exacto, esto, quiero. Exacto, coincido. Entonces sí, 4. Muy bien. Gente drogadicta que dice verdades. ¿Viste? Coincido con ustedes. Por eso cuando dijiste 3, dijo, no, espera, me parece que está más cercano de 4. Tampoco es un 5, no es Night Stalker, que es la referencia máxima. Cada vez que paso por mi lista y veo Night Stalker, digo, oh, Tendríamos que volver a hablar. quiero otro Night Stalker. Y siento que miro True Crimes esperando volver a encontrar un Night Stalker. Qué barbaridad. Pero bueno, no podrá ser, pero sí podrá ser que ustedes pueden llegar a ver. Entonces, de conversaciones, ¿cómo es que se titula inicialmente? Sí, le ponen números De tan- John Wayne tan Gacy largos, Tapes, le pero ponen- ¿cómo era? Conversaciones con el Conversaciones asesino. con un asesino. Con un asesino. Las cintas de John Wayne. Ah, Gacy. le podemos decir Pogo. 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 Muy bien, entonces quedan 4 estrellas. El contenido, la falopa de esta semana, no sé si habrá más luego, pero bueno, es falopa fija. Y Brian, qué rápido, porque en el chat, no, primero rápido la canción, yo le voy a estirar para que se ponga nervioso el productor. Qué rápido vas a ciertos contenidos. Sí, ya se fija. Yo detesto el navegador de Netflix, pero cuando digo, para acá, porque me peleo, digo, quiero llegar a eso y tengo que cerrar ventana, correr para acá, mover para allá. Ya sí, coordinaron. No sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa ya que como veo tan pocas cosas en Netflix, o sea, veo como los True Crimes, entro y ya tengo 3 categorías que son documentales sobre crímenes, historias basadas en crímenes. Todo eso es lo mismo, pero en 3 categorías Yo distintas. siento que Netflix es como la pareja dejada que no suelta y que te está ahí diciendo, volvé, Tengo se más de desespera lo que porque te gusta. Sí, pero más que la dejada es la que No vos la me ves que dejan te asomaste seguir, por no la me ventana y está pasando por la cuadra, porque más invasivo no se consigue. no hay que Se entrar. te pone el play apenas empezás a buscar ¿Viste? cosas. Yo lo dije hace un mes. Y terminás de ver Sí, es algo verdad y eso. ya te tira, bueno, ¿qué seguir viendo? Bueno, pregunta. Además de escuchar muy buena música, ¿ya tienen droga dando vueltas ustedes para la semana? No, pará, qué sé No, yo, no, sé. hay unas cosas nuevas que Ah, subieron. bueno, el de ayer y hoy, me parece. listo. Listo. Después te digo. después No, te no, digo. pará, tiene que hablar de música. Bueno, ¿Qué le pedís? me entusiasmé. Bueno, como somos así de raros, vamos a escuchar People Are Strange, una canción de The Doors. Que Esta la pertenece al elegiste álbum. vos, olvídate. Sí, obvio, iba por ahí. Tenían que buscar. Pasa que en cierto punto tenés que redefinir los tópicos por los cuales empezás a buscar canciones y para ir relacionando. ¿Y sabes por qué te banco? Porque un nombre obvio como el que está del otro lado del vidrio hubiese puesto Pogo la canción de Los Redondos. Pero no. No íbamos a ir por ese lado. Y entonces, bueno, a eso me llego y digo, bueno, a ver, ¿qué puede ser? Y encima hoy que lo saqué de la galera, como les decía, porque fue definiendo último momento. Y me senté 5 minutos y dije, esto tengo que resolverlo. A ver, y cayeron los temas del cielo. Mentira, se me ocurrieron. Del álbum que... Vamos de vuelta. Vamos a escuchar una canción de The Doors, del álbum Strange Days. Salió en 1967. Yo cada vez que escucho de cuándo salen los álbumes de The Doors, me parecen... Mucha gente cree que los Doors son de fines de los 70. Sí, o de los 80. Nada que ver, son te digo, Cuando uno de los recién, pioneros. cuando recién los Beatles estaban dándose a conocer, estos tipos hacían estas locuras. Bueno, 67, segundo disco de The Doors. Y es un pedazo de disco, la verdad Tremendo. es increíble. Bueno, lo que se nota en la música, que está bueno acá cuando escuchen, es un disco, el disco entero está buenísimo. Tiene un tema de 10 minutos, para que se den una idea, la parte compositiva. Ellos tenían una fascinación por la música de cabaret. Y uno cuando empieza a prestar atención dice, claro, teatro, cabaret, lo que sucedía por la cultura en ese momento. Y ese organito, esa pianola, tiene ese sonido. Alabama Song, Whiskey Jar, es eso. Tiene ese Whisky sonido Bar. de teatro, ¿no? De teatro con baile. Algo que está muy interesante también es que la canción en sí, la letra de lo que habla un poco, trae temas como la alienación, el hipismo, el LSD. Estamos hablando a mediados de los 60 todavía. Las teles. No, esa otra, Vicky. Todo lo que sucedió después, 68-69, pero esto es muchísimo antes, que ya se venía como viendo, ¿no? Esta experiencia con las nuevas drogas y esta cuestión de alienarse. Yo creo que por ahí un poquito venía, y pensando también en el contenido que venía en el bloque siguiente. Por otro lado, hay uno el bajista, ¿no? Dice, el baterista dice, yo creo que en cierto punto la letra habla de la vulnerabilidad de Jim Morrison, ¿sí? Que empieza a contar esa parte.
él estaba atravesando una depresión muy grande cuando están grabando este disco. De hecho, se cuenta la anécdota que él en un momento sale del estudio, se pone a pasear por un lugar que se llama Hollywood Hills, que es la parte de Hollywood donde hay más montañas, ¿sí? Está más elevado. Sí, que son como calles para arriba y hay casas Sí. como si fuera en pisos. Como si fueran terrazas. Sí. Así. The Invitation es esa onda, sí. Claro. Yes. El lugar se llama Laurel Canyon. Bueno, dice que después de un paseo por ahí volvió flasheado con la idea de haber, obviamente, tenido algún ayudín por ahí, pero bueno, volvió diciendo, ya tengo la canción. Era una canción que les faltaba para completar el álbum y dijeron, ya creo que va por acá. Y ahí termina de escribir esta canción. Junto con canciones como Radio Summer Storm, para mí es una de las mejores canciones de Doors. Creo que son ¿Cuál es temas- tu favorita? Radio Summer Storm, lejos. Tiene un clima y esa lluvia que para mí es uno de los mejores temas de Doors. Bueno, People Are Strange me parece que es otro porque tiene justamente esta cuestión del relato, ¿no? Perdón, no me mates, quédate con las manos así. Sí. Se me ocurrió algo, producción al aire, A si ver. el productor lo aprueba. A ver. Para los 300 programas, cada uno elige su canción favorita. Sí. No hay ningún problema. Ya estoy pensando. Vos ya sé que vas a traer. ¿Con no te qué preocupes. perjudicar a Brian Tiene- solamente? No, No. estoy pensando en mi favorita, estoy pensando en algo. No. Es maldad. ¿Cuánta maldad en ese cuerpo de 1.50? Daddy Yankee. No. Llamado de emergencia. Mira, yo te voy a decir esto. No es mi programa, yo lo traigo. Acá No, pero- el que firma es otro. Pero sentate de este lado. ¿no? Vamos. Seguí, Esa seguí. risa malvada. Bueno, vamos a cerrar y vamos a escuchar y darle play a People Are Strange de Doors. People are strange when you're a stranger.